y vamos a resolver, en este caso, este ejercicio de ciclo inexacto. El enunciado nos dice que disponemos de un conjunto de registros de edades de diferentes alumnos de un mismo curso, ¿sí? La carga de datos se va a indicar con una edad igual a 0. Quiere decir que yo voy a poner distintos valores de edad y cuando ponga un 0, el programa me tiene que dejar de pedir valores de edad. Y por cada, para todo el registro de datos, yo necesito calcular la cantidad de alumnos y cuál fue la edad máxima de todas las que cargué. Entonces, acá tengo un ejemplo, ¿sí?, de cómo podría ser la estructura base, pero a esto necesita algunos cambios, ¿sí? En principio, una variable edad para ir cargando las edades, ¿bien? Y nuestra condición en la estructura while va a ser, mientras que la edad no sea 0, que es la condición con la que yo finalizo la carga de datos, lo que voy a hacer acá es cargar un valor de edad y contar cuántos alumnos fueron y calcular la edad máxima, ¿bien? Ahora, en el ejemplo que nos mostró Daniel anteriormente, teníamos un ingreso afuera y un ingreso adentro. Y acá se puede ver un poco la razón de por qué. Edad es una variable que, como no le ingresé nada por teclado, tiene basura, ¿sí? Entonces no sería una buena práctica, no estaría para nada bien que yo ingrese a un ciclo donde me pregunto sobre el valor de esta variable y esta variable quede como librada al azar con la basura que pueda llegar a tener. Porque tranquilamente podría ser 0 y nunca ingresar, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer para salvar esa situación es pedir que la persona ingrese la edad antes del ciclo, ¿sí? Bueno, se me colgó el Codelox. Está medio accidentada esta segunda parte, ¿eh? Es raro, el que se le colgaba la máquina era mía en general. Sí. Bien. Ese cluster virus, sí. Bueno, voy a abrir el Codelox de vuelta y me parece que ya sé por qué se colgó, porque hay un complemento que le agregué que va sugiriendo el código, pero termina haciendo más daño de lo que ayuda, ¿sí? Así que voy a ir a fundamentos. Viste que yo para dar clase le tengo sacado todo, no tengo ninguna nada de nada. Es Sí. un embolio porque tengo que tipear más, pero si no terminás, tardás más tiempo de sacar lo que te ofrece que Sí, se lo voy a quitar, es disable, y este. Bueno, entonces ahí imagino que no me va a sugerir. No, bien. Creo que ahora no se va a volver a colgar. Lo voy a escribir de vuelta y es como la tercera vez que lo están escuchando, pero bueno, paciencia. Entonces, mientras es la estructura, ¿sí? En los paréntesis va la proposición lógica. La proposición lógica en este caso quiero que sea, mientras que la edad no sea 0, y acá adentro voy a calcular el máximo, contar cuántos alumnos son. Bien. Entonces, para evitar que compare contra basura, yo voy a pedir la edad fuera. Entonces, si arranco poniendo un 0 acá, bueno, mi programa no va a entrar nunca a la estructura while, ¿sí? En cambio, si pongo una edad, y esa es distinto de 0, entonces lo que yo tendría que hacer en principio es contar que hubo un alumno, para eso declaro una variable count, y la inicializo en 0, cuento que hubo un alumno, y luego me pregunto si esa edad que puse supera la edad máxima, ¿sí? Supera la edad máxima. Entonces, si la supera, la edad máxima nueva debería ser, bueno, la edad de esa persona, ¿bien? Así que voy a declarar esta variable edad máxima y nuevamente, para no estar comparando acá directamente con basura, que es lo que tendría ahí en esa variable, lo que voy a hacer en este caso es poner a edad máxima en 0, porque nadie podría tener una edad negativa, ¿sí? Así que sería un buen valor de inicio para comenzar a preguntar, ¿sí? Para comenzar a comparar. Ahora, si yo dejo esto acá y al final de todo muestro punto A, voy a poner un endele y pongo punto A, cantidad de alumnos y lo que tiene la variable count, y punto B, edad máxima
y lo que tiene la variable edad máxima. ¿Qué les parece que pasaría con este algoritmo? ¿Qué problema le encuentran? Fíjense lo que hace el ciclo inexacto, ¿no? Yo pido la edad, se pregunta, ¿edad distinto de 0? Sí, dependiendo, ¿no? Lo que ponga. Pongo una edad válida, por ejemplo, 22 años. 22 distinto de 0, correcto. Entonces, cuenta una persona, se pregunta, ¿22 es mayor a la edad máxima que 0? Sí, entonces lo asigna como la edad máxima, pero al encontrarse con el cierre del while, ¿qué me faltó hacer adentro? Me faltó ingresar nuevamente la edad, de manera que alguna vez esto pueda dejar de ser verdadero, ¿no? Si no, tendría un ciclo infinito. Entonces, acá mismo voy a poner el ingreso de la edad nuevamente. Entonces, si acá pasa que pongo una edad distinto de 0, va a volver a iterar esto, ¿sí? Porque esto daría verdadero, y me va a contar una persona más y va a evaluar si lo que puse es mayor a el máximo, ¿bien? Ahora, si pongo un 0, al finalizar el ciclo, inmediatamente se pregunta, ¿0 distinto de 0? Falso, entonces termina, y ese 0 no fue contabilizado como una persona, no fue contabilizado como una persona con edad 0, ni mucho menos pretender que el 0 sea la edad máxima, ¿sí? Entonces, una razón de por qué hacemos este ingreso de esta manera también es para que ese dato que queremos luego no utilizar, bueno, sea evaluado para la condición del while, pero no sea utilizado para el resto de las cosas. ¿Bien? Entonces, vamos a hacer una carga de datos donde haya 4 personas, ¿bien? Y cortemos la carga. Entonces, la primera persona tiene 20 años, luego una persona de 43, luego una de 19, una de 22, y quiero finalizar la lista, así que pongo un 0. Bien, cuando pongo un 0, esta condición que tengo acá de finalización va a dejar de ser verdadero, como venía siendo antes, y va a ser falso. Entonces va a ejecutar lo que tengo acá, ¿sí? Y esto se ejecuta una sola vez, obviamente. Entonces, cuando yo pongo un 0, me va a mostrar los resultados. 4 alumnos, y la edad máxima es 43, ¿sí? Que fue el valor más grande que puse. Entonces, esto yo lo puedo ejecutar todas las veces que quiera, y dependiendo de cuándo ponga el 0, el programa acepta miles de datos, o uno o ninguno, si yo arranco el programa poniendo un 0 acá. ¿Ven? Porque si pongo un 0 acá, nunca es verdadera esta condición de while, entonces directamente va a pasar a mostrarme cuántos alumnos y cuál fue la edad máxima, ¿sí? Entonces yo podría venir acá, poner un 0, y como pueden ver, me muestra cantidad de alumnos 0, edad máxima 0, ¿sí? Eventualmente yo podría evitar mostrar esto si nunca nadie ingresó nada, pero bueno, no es parte del enunciado del ejercicio. Pero bueno, nos queda un programa que permite resolver esto para la cantidad de alumnos que yo quiera, sin tener que andar poniendo de antemano cuántos alumnos van a ser, ¿sí? Porque si yo supiera cuántos alumnos van a ser de antemano, podría usar un ciclo exacto. En este caso no lo sé, por eso es un ciclo inexacto, ¿sí? De ahí viene el nombre. Se llama inexacto porque no sé de antemano cuántas instrucciones, cuántas iteraciones va a dar la estructura, ¿bien? Bueno, ¿este ejemplo se entendió? ¿Sí? Acá se podría resolver muchísimas cosas más, la edad mínima, la edad promedio, de todo, ¿sí? Yo podría pedir el legajo, podría hacer esto, voy a hacer este cambio, ¿sí? Voy a poner, aparte de la edad, registro de edades y legajos, ¿sí? De los alumnos. Entonces, ahí sí se va a aparecer al ejercicio 22 que habían consultado. Entonces, el punto A, la cantidad de alumnos, el punto B, la edad máxima, y el legajo del alumno con edad máxima. ¿Sí? Bien, entonces, cambió el ejercicio ahora. Bien. Primero, por cada carga de datos, yo lo que tengo que hacer es no solo pedir la edad, sino también pedir el legajo. Bien, entonces vamos a incorporar el legajo. Y ahora, además de guardarme cuál fue la edad máxima, necesito cuál fue el legajo máximo, ¿sí? O el legajo que acompaña a esa edad máxima, ¿sí? Entonces, tengo esos dos datos y al final yo quiero mostrar edad máxima
y lo que contenga, y luego el legajo y cuál era el legajo de esa persona. ¿Sí? Bueno, ¿qué más tendría que agregar a esto para que permita hacer lo que estamos pretendiendo? Además de mostrarme la edad máxima, mostrarme cuál era el legajo de la persona que tenía esa edad máxima. Bien, tengo que hacer el sein del legajo. Y déjenme hacerle una pregunta más. ¿Cuándo tendría sentido que yo pida el legajo de la persona? ¿Qué les parece? En Por primer caso, ejemplo, no. O sea, para la edad distinta de 0 no tiene sentido porque no tenés un alumno. para la edad igual a 0 no Claro, tendría... perdón, para la edad igual a 0. Exacto, entonces, poner acá el legajo, ¿sí? Significa que yo estaría pudiendo poner el legajo cuando alguien puso edad 0. Entonces, acá no tiene mucho sentido, y de hecho yo tendría que también poner el legajo acá abajo, y obligatoriamente cuando la persona quiera poner un 0 para finalizar, también me va a pedir el legajo para esa edad que no tiene sentido, que solamente la uso para cortar, ¿sí? Entonces, lo que yo podría hacer es pedir el legajo, fíjense, podría pedir el legajo acá. Yo también podría usar un if, como dice Francisco, pero si no, fíjense, yo puedo poner el legajo acá. Y esto le va a parecer un poquito complicado al principio, pero después, viendo el diagrama y entendiendo cómo es el flujo del programa, se van a dar cuenta de lo que hace. Yo pongo la edad, ¿sí? Pongo una edad válida, por ejemplo, 30 años. Entonces, inmediatamente lo que va a hacer es pedirme el legajo. Para el usuario va a ser invisible a los ojos de que esto está separado por la condición del while. ¿Bien? Ahora, cuando venga acá y ponga otra edad, por ejemplo, 50 años, se va a encontrar con la llave de cierre y ese valor 50 luego me va a pedir cuál es el legajo de esa persona con edad 50. ¿Por qué 50 es distinto de 0? Ahora bien, cuando yo acá ponga 0, como finaliza este ciclo, entonces nunca me va a pedir el legajo para una edad 0. ¿Bien? Ahí quedaría entonces resuelto y no me pediría un dato que no tendría sentido procesarlo, ¿sí? Ahora, si bien estoy pidiendo el legajo, todavía no estoy guardándolo junto con la edad máxima. ¿Bien? Pero no es mucho más difícil. Es decir, además de guardar la edad máxima, guarda también cuál es el legajo que acompaña a esa edad máxima. Si no es el legajo máximo, sino el legajo de esa persona. Y acá vamos a guardar legajo. Y ahí quedaría. Entonces probemos. Vamos a probarlo con una tabla, con una carga chiquita para que se entienda. Entonces vamos a pedir primero la edad. Entonces, 30 años. Y el legajo es 1000. Luego, edad 40 años. Y el legajo es 2000. Y luego edad 50 años. Y el legajo es 600. Entonces, cuando ponga un 0, me va a tener que decir que son 3 alumnos, que la edad máxima es 50 y el legajo de esa persona es 600. ¿Sí? Y ahí lo pueden ver. Entonces, ahí estamos resolviendo algo que se pide en el ejercicio 22, que es, a partir de calcular un máximo, mostrar otro atributo del registro, no precisamente en este caso la edad, sino el legajo, ¿sí? O el nombre, si pudiéramos poder cargar nombres, o algún otro dato, o el código de carrera, ¿bien? Entonces, bueno, ahí, si quisiera hacer una separación con guiones entre las distintas personas, habría que hacerlo abajo del legajo. Claro, acá abajo del legajo yo podría poner una cosa así a fines estéticos, ¿sí? O un endele también, ¿no? Obviamente. Pero fíjense ahí, si lo ejecuto, me va a pedir la edad. Bueno, me quedó medio grandecito. El legajo, una línea divisoria, otra edad, ¿ven? Cuestiones estéticas, ¿sí? Que no cambian al resultado, pero le dan una visualización más correcta. Bien, entonces este creció en complejidad agregándole un ítem más, pero explica una de las preguntas que hicieron, que era el ejercicio 22 de la práctica 3. Fabricio pregunta
Si quisiera establecer que las edades que se ingresan tienen que estar, por ejemplo, entre 0 y 100, ¿cómo se declara en el diagrama? Bien, acá ni siquiera en el código lo estamos haciendo, porque eso tendría que ser lo que se conoce como validación, que no es algo que estemos pidiendo ahora, ¿sí? La validación es algo importantísimo en el desarrollo de software, porque yo tengo que hacer que los datos que pone la persona sean consistentes. Por ejemplo, si yo estoy cargando una venta, porque yo compré algo por internet, no puedo comprar menos 5 celulares. Puedo comprar 1, puedo comprar 2, puedo comprar 10, pero no puedo comprar ni 0 ni negativo. Entonces, todo un conjunto de código de acciones que tengo que hacer para hacer que los datos sean correctos. Acá no hace falta. Pero veamos, si la edad es, por ejemplo, menor a 0 o la edad es mayor a 100, podría decir, por ejemplo, con un endele, reingrese la edad, ¿no? Y volver a pedir la edad. Entonces, probemos esto rápidamente. Me pide la edad, entonces yo pongo que la edad es menos 4, algo que sería imposible. Entonces me dice reingrese la edad. Hasta ahí está bien. Pero ¿qué pasa? Es una estructura de decisión simple, entonces si yo pongo menos 4, nada va a impedir que este me lo admita. ¿Bien? ¿Me seguís, Fabricio? Yo hice que acá me vuelva a pedir la edad en caso que esté mal. Pero este dato no está siendo evaluado nuevamente. ¿Me explico? Entonces, ¿qué tendría que hacer para que esto me lo siga pidiendo y me lo siga pidiendo hasta que ponga una edad en el rango correcto? ¿Qué estructura te parece que podríamos usar? ¿A vos o cualquiera que esté en el chat? Ponerlo adentro de un ciclo, ¿sí? No precisamente este, sino adentro de un while que solamente me va a servir para garantizar, le voy a sacar el DL porque queda muy exagerado el espacio, solamente me va a servir para garantizar que la edad de este ingreso sea correcta, ¿sí? De vuelta, esto no es algo que haya que hacer, ¿sí? Es un extra, si se quiere, ¿bien? No es algo que haya que hacer, pero fíjense que ahí quedaría validado, ¿sí? Valen, está levantando la mano para preguntar. Dale, te escucho o te leo. También se tendría que hacer en el otro, sí, como dice Fernando, este queda sin validar, ¿no? Sin verificar que sea consistente el dato. Entonces también tendría que poner una estructura de repetición acá si quisiera, para que no pueda poner una edad negativa, por ejemplo. Por eso es que esto no lo exigimos, porque si no es mucho más complejo el código. Pasamos de Acuérdense que tener un nosotros, par de líneas a tener algo ya más difícil. acuérdense que nosotros pensamos en un usuario perfecto. O sea, lo que se ingresa es lo que corresponde ingresar, digamos, ¿no? Que no es la vida real, pero es lo que nosotros hacemos para aprender. Después se agregan esas cosas, ¿sí? Exacto. Ahí te voy a mostrar con una tabla, Valen, cómo sería. Yo tengo edad y legajo, ¿bien? Y luego tengo para variables extras, tengo count, que empieza en 0, edad max, que empieza en 0, y legajo max, no se llaman así precisamente, pero, y esta tiene basura, ¿sí? Tiene basura. Entonces, yo finalizo esta lista cuando pongo edad en 0, ¿bien? Pero arranco, por ejemplo, y pongo edad 20, y pongo legajo 1000. Bueno, entonces, arranco esto. Lo primero que hace es comparar edad, que vale 20, ¿es distinto de 0? Sí, entonces hace count más, ahora vale 1, y después se pregunta, edad, ¿sí? A ver si puedo mostrar las dos cosas a la vez. Creo que sí. Parece que no. Bueno, más o menos ahí.
No, pues estoy pudiendo mostrar las dos cosas, ¿sabes? Pero bueno, acuérdense que había una pregunta con el if y se preguntaba si la edad era mayor a la edad máxima, actualizaba la edad máxima. Entonces, actualizo la edad máxima es 20. Pero también en ese lado verdadero, yo decía legajo máximo igual a lo que tenga legajo. Entonces, como legajo tiene 1000, legajo max ahora vale 1000. Después pongo otra edad, por ejemplo, 15 y 2000. Bueno, acá, como 15 no es mayor a 20, lo único que estamos haciendo dentro del while es incrementar esto. Porque esto no lo supera y legajo max sigue valiendo 1000. ¿Bien? Y ahora pongo 30 y pongo legajo 1500, por ejemplo. Entonces, cada más lo hacemos, vale 3. Y ahora se pregunta, ¿30 es mayor que 20? Sí. Entonces actualizo edad max, pero actualizo nuevamente legajo max con el legajo asociado a esta edad, ¿sí? ¿Por qué está asociado? Porque lo ingresé junto. Bien, los ingresé a la par. Ese es el concepto de registro también, ¿sí? De que estos dos datos a mí me sirven en conjunto. No me sirve esta edad con este 1500 porque son como de personas distintas. Entonces, el 1500 va asociado a la edad 30. Y luego pongo 0, ya hemos visto que no me pide el legajo, y cuando finaliza, estos son los datos que muestra. ¿Sí? Si esto yo lo ejecuto, ¿sí? Tal cual como está acá, a ver si puedo poner las dos cosas juntas. Yo voy a correr el programa y voy a tratar de poner en conjunto las dos cosas. Bien, entonces pongo edad 20, 1000, ese sería el primer registro, 15 y 2000, este sería el segundo, 30 y 1500, este sería el tercero y el que tiene la edad máxima. Y cuando pongo un 0, finaliza y los datos van a ser los mismos que tengo acá, ¿ven? 3 para la cantidad de alumnos, 30 fue la edad máxima y cuando encontré la edad máxima además guardé lo que había legajo en ese momento, por eso también es 1500 el legajo máximo. ¿Bien? Es lo que justo tenía la variable en el momento en que yo hice esta decisión, ¿sí? Por eso es que se guarda la edad y el legajo de ese registro. Bien, voy a ver si hay tiempo para mostrar otro, o para plantear otro ejercicio, que es este, ¿bien? Tenemos como las mediciones de temperatura de una microcomputadora que tiene la característica de que se mantiene en funcionamiento hasta que se registre 3 veces una temperatura mayor a 80 grados y medio. ¿Bien? Entonces tenemos que hacer un programa que simule ese funcionamiento, ¿sí? Que haga un programa que permita registrar la información de todas las mediciones de temperatura y que, de paso, al finalizar, reporte cuál fue el promedio de temperatura. ¿Bien? Entonces, obviamente, estamos trabajando con el ciclo inexacto. En este caso vamos a trabajar con ciclo inexacto nuevamente, pero, a ver, ¿por qué en este caso es un ciclo inexacto si me dice que son 3 veces la que tiene que registrar una temperatura mayor a 80 y medio para que finalice? ¿Por qué les parece que es un ciclo inexacto si me dice que son 3 veces? Yo no sé cuándo va sumando las mediciones mayores a 80,5. Exactamente. Yo sé que son 3 las fallas que puede llegar a tener, ¿sí? Pero los registros, que es lo que yo tengo que cargar, no sé cuántos son. Por ahí la máquina está fallando desde el vamos, entonces arranco y cargo 3 temperaturas y ya se apaga, ¿sí? Ya finaliza. O por ahí tengo que cargar 5000 temperaturas hasta que encuentre las 3 fallas. Entonces, por eso es un ciclo inexacto. Entonces, vamos a tener como valor flotante, la temperatura, ¿bien? El registro de temperatura. Como valor entero, la cantidad de fallas que registra, y vamos a empezar en 0. Y luego vamos a tener como flotante también la suma de las temperaturas para calcular el promedio, también en 0, 0.0 vamos a ponerle, y la cantidad de tomas de temperatura también en 0. Bien, muchos contadores, muchos acumuladores para resolver esto. No se podría hacer con un ciclo exacto acá, porque
no sabes cuántas temperaturas tenés que cargar para llegar a las 3 fallas. Por eso es que no iría un ciclo exacto. Entonces, acá es un ejemplo donde yo no voy a cargar afuera la temperatura, porque por más que cargue afuera la temperatura, con el primer ingreso nunca voy a llegar a 3 fallas. ¿Bien? Entonces, yo sé que mientras que la cantidad de fallas sean menores a 3, ¿sí? Esto me permite que hasta 3 fallas, perfecto, registre 3 veces, bien. Mientras que sea menor a 3, yo voy a pedir la temperatura en temp, sumar las temperaturas que voy ingresando. ¿Sí? Tengan en cuenta que cuando yo pongo una temperatura mayor a 80,5, la tengo que tener en cuenta como valor para promediar. Son temperaturas válidas que tuvo la computadora. No es que dice, finaliza con una temperatura, no sé, menos 500, que no podría ser nunca. ¿Sí? El valor que registró la computadora forma parte del promedio. Y lo que tengo que hacer también por cada registro es contar. Entonces, ahí quedaría, por cada temperatura, la acumulo, cuento. Pero me falta hacer que esto finalice alguna vez. ¿Sí? Ángel, perdóname, ¿qué es la suma temperatura más igual temperatura? Sí, esto por ahí no lo vieron, a veces se me mezclan los cursos. Eso es específico de este lenguaje, sería lo mismo que poner esto. ¿Sí? Ya saben, si alguna vez me olvido y pongo el más igual es lo mismo que decir que la variable de la izquierda se le suma lo que está a la derecha. A lo que tenía se le suma. ¿Sí? Es equivalente a eso. Lo voy a poner acá para que les quede. Sería suma guión bajo temp más igual temp, es lo mismo que tengo acá. A lo que tenía suma temp, le agrego, o le añado, le sumo, lo que tiene temp, ¿sí? Lo que tiene la temperatura que cargué. Bien, esto sigue siendo un ciclo infinito, ¿sí? Va a ser un ciclo infinito porque ¿qué no estoy haciendo con mi programa? No estás contando las fallas. Bien, entonces tendríamos que contar las fallas. Cargo, cuento, sumo la temperatura y acá me pregunto, si la temperatura que cargué recién supera los 80 grados y medio, bueno, entonces cuento una falla. Y listo. Cuando la cantidad de fallas llegue a 3, esto finaliza y lo que tendría que hacer yo acá es, vamos a hacer una variable que se llame prom, y acá vamos a decir, el promedio es la suma de las temperaturas dividido la cantidad. ¿Sí? Y lo que voy a hacer después es decir, temperatura promedio, prom, y si quiero le pongo grados centígrados, así. Y ahí quedaría, ¿sí? Quedaría resuelto el ejercicio. Probemos entonces. Sí. Chicos, ¿ustedes tenían alguna otra actividad en este mismo horario hoy? ¿Alguna otra video? ¿No? Bien, bien. Bien. Hay menos participantes que las clases anteriores, por eso consultaba por las dudas. Ahí Francisco me pone, es verdad, dice mayor la consigna, así que le saqué el igual, ¿sí? Le puse un igual, pero no iba. O sea que 80.5 es una temperatura todavía aceptable, no es una falla. Bueno, probemos. Entonces, mientras que yo ponga temperaturas aceptables por la computadora, esto va a seguir y va a ir a parar todo a un promedio, ¿sí? Pero vamos a empezar a cargar temperaturas con fallas, ¿sí? Fíjense, puse 2 de 90, cuando ponga una más, me está pidiendo una... porque no puse, tiene que ser mayor a 80.5, ¿no? Vamos a poner 82, y ahí sí. Y la temperatura promedio es 57.5, que el que tenga ganas de sumar todo y dividir, van a ver que les da. Y ahí quedaría, ¿sí? Y obviamente si yo arranco y... No le falta ningún contador. ¿Sí? Está correcto así como está. Para mostrar que el programa puede... Disculpen, me pasó una moto, habrán escuchado. Si pongo, por ejemplo, así, bien, esto tiene que cortar acá,
y fíjense que el promedio queda muy claro, es justo el valor de la mitad. O sea que ahí está contando las 3 fallas inmediatamente, pero el promedio lo calcula con ese valor, ¿sí? Recuerden que nosotros hacemos programas que la única posibilidad por ahora que tenemos es de ingresarle valores por teclado, ¿sí? Pero esto bien podría ser, digamos, un sensor que está alimentando, dentro del ciclo va chequeando las entradas de un conjunto de sensores que van analizando qué es lo que pasa, en este caso con la temperatura. Esto sería un sensor de temperatura, puede haber otros, digamos, ¿no? Pero entonces va en un ciclo chequeando qué pasa con la temperatura. Acepta que en un momento suba más de 80,5. Sigue. Acepta una segunda vez y ya cuando encuentra un tercer valor de eso, corta todo porque si no explota, digamos, ¿no? Claro, se pregunta, 3, que es el contador de fallas, es menor a 3, y como esto es falso, inmediatamente finaliza el ciclo, ¿sí? Es lo que estamos simulando acá. Pero podría ser el funcionamiento interno de un sensor, de algo que finalice o apague una computadora o algo, en el caso de que encuentre 3 tomas de temperatura elevada, ¿sí? Si tenemos un minutito, les muestro el diagrama para aquellos que trabajan con diagrama. Bueno, sí, tenemos 3 minutos, 2. Ah, buenísimo. Así que dejo de compartir yo y le mostrás vos. Igual lo van a tener... ¿Querés compartirlo vos o no es tiempo suficiente? Sí, total es para verlo, digamos. Sí, después lo subimos igual, pero... Bien, creo que está igual que el que había hecho Ángel. Entonces, estos 3 separados los pueden poner en uno solo. Si son del mismo tipo, se pueden poner en uno solo, ¿no? Entonces, falla la ponemos en 0, mientras falla sea menor a 3, pedimos los valores de temperatura, sumamos, contamos, nos preguntamos si la temperatura es mayor a 80,5, sumamos en el valor de falla, tuki, chequeamos que esto sea menor a 3 y seguimos con todo el ciclo, control Z, me llevé el if para afuera, y bueno, esto va a seguir dando vuelta hasta que aparezca la tercera falla que hace que corte, calcula el promedio y lo muestra. Muy bien. Gente? Bueno, queda un minuto, ¿sí? Ya no nos reconectamos de vuelta. Con esto ya tienen para trabajar con la práctica 4, ¿no? Y obviamente la semana que viene vamos a seguir trabajando con ejercicios. Una aclaración rápida. Acuérdense que el examen lo puede hacer como quieran, con código, con diagrama, con lo que sea. No hay ningún problema, ¿sí? Trabajen con lo que les sea más cómodo a ustedes, ¿sí? Recuérdenlo eso. No hay ningún inconveniente en que usen una cosa u otra. No, Ángel no dijo lo contrario. ¿Cómo va a decir? No, no hay ningún drama. Pueden hacer lo que más les resulte cómodo, digamos. Nosotros no exigimos el código es más cómodo para nosotros, vieron que es más fácil porque aparte podemos probarlo. El diagrama vemos un dibujo nada más. Entonces, pero no exigimos que aprendan un lenguaje de programación en la materia, es suficiente que ese lenguaje sea el desarrollo del algoritmo mediante el diagrama de